Convenio de la mesa directiva. Pues hablar del informe, del cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, es hablar de las posibilidades de desarrollo de nuestro país y del estado de la calidad de vida de todos los mexicanos, que se ha habido medrado por una política rapaz de los recursos nacionales, por una política rapaz que favorece a unos cuantos. La cuestión no es qué podemos derivar del informe, la cuestión es qué va a hacer el Poder Legislativo sobre el resultado de la administración pública en el cuarto año de gobierno. Los tiempos se aceleran y empezamos con las calenturas electorales, con los movimientos en la administración pública para un reacomodo con miras a una competencia en 2018. Competencia que exige tomar en cuenta la situación grave en la economía nacional, una situación de emergencia derivada de las reformas estructurales que han generado una movilidad de capitales para fortalecer la acumulación de los mismos en unas cuantas personas o en unas cuantas familias. La pregunta es, ¿a quién ha beneficiado la política pública del gobierno federal? ¿A quién ha beneficiado la política pública que encubre corrupción en la asignación de la obra pública, en la asignación de recursos en estados y municipios? ¿A quién ha beneficiado la política pública que se inserta en la globalización económica, en donde prevalecen los intereses de las grandes transnacionales sobre los intereses nacionales y los intereses de la población mexicana? Basta leer algunas cifras que vienen encubiertas en el informe, pero de las cuales no se da cuenta en forma clara y precisa. Los 46 empresas bancarias que operan en el país en 2013 obtuvieron una ganancia de 107,000 millones de pesos. En 2014, esta ganancia se concentra en un 95% generada en el cobro de intereses. Para este periodo 2016, estas ganancias crecieron 4.4% comparado con el mismo periodo en 2015, obteniendo una ganancia de 26,803 millones de pesos en el primer trimestre de 2016. En el sector minero, el sector minero tiene una ganancia entre 2008 y 2013 de más de 1.2 billones de pesos, de las cuales solo aportan el 0.6% a las finanzas públicas de nuestro país. Podemos desglosar por sector económico las grandes ganancias de empresas nacionales y transnacionales, en donde predomina el lucro y donde predomina la concentración de la riqueza. Al final del día, quien sale perdiendo es la población que cada día ve más demeritada su calidad de vida por la pérdida del poder adquisitivo del salario, por la pérdida de servicios públicos que se medran por la ganancia especulativa y que son afectados por la reasignación del gasto público. En esta competencia económica hay ganadores y perdedores. Los mexicanos pierden frente a las grandes transnacionales y eso obliga a este Congreso a tomar decisiones firmes, no solamente para favorecer la inversión internacional o nacional, sino para equilibrar el proceso de distribución de la riqueza en nuestro país. Hay acciones que tenemos que revisar, como el proceso de privatización de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. El Fondo Mexicano del Petróleo, al mes de julio, señala que los ingresos derivados de las asignaciones ascendieron a 32,940 billones de pesos, mientras los ingresos de los contratos se ubicaron en 54,551 millones de pesos. Son cifras que son asimétricas respecto a la ganancia o a la renta petrolera que se obtenía con el esquema anterior de Pemex. Esta reforma energética ha medrado la riqueza nacional y pone en juego no solamente la situación actual,
sino el futuro de las generaciones, de las nuevas generaciones en nuestro país. Estamos hipotecando la reserva de hidrocarburos, favoreciendo la explotación de empresas internacionales y demeritando las reservas nacionales. En este esquema de cifras también tenemos que los ajustes vienen a ser un juego perverso de la administración pública, puesto que nos hablan de recortes que se disfrazan con sobreejercicios. Esa cuestión de las cifras queda a disposición de esta Cámara. La cuestión no es qué tanto informa el Legislativo, sino qué hacemos como Poder Ejecutivo, como Cámara Revisora del Gasto Público. La Comisión de Presupuesto y la Comisión de Hacienda no ha tenido una sola reunión para revisar los informes trimestrales de Hacienda del Banco de México. Somos omisos y por tanto somos responsables de la debacle económica nacional. Somos omisos y somos responsables de la corrupción que se genera en el gobierno federal. Aquí están las cifras, están los datos, la tarea queda en nuestras manos. Esperemos que este ejercicio de revisión se lleve a cuenta y acreditemos que somos un poder soberano, un poder independiente y no lacayos del Poder Ejecutivo. Es cuanto, señor presidente.